Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos en ABC Radio 760 de AM, en el programa Por Amor a México, como todos los domingos. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, por abrirnos este espacio en sus casas y en sus actividades donde nos escuchen en la radio. Y pues hoy estamos con un invitado muy especial que queremos presentarle a todos ustedes. Se trata nada más y nada menos del padre Hugo Valdemar Romero Asunción. Muchos lo conocimos o lo recordamos porque por muchísimos años él fue el vocero del cardenal Norberto Rivera, vocero de la Arquidiócesis Primada de México, con una participación muy importante, además como director del periódico Desde la Fe y como responsable del área de comunicación de la Arquidiócesis Primada de México también por varios años. Bienvenido, padre Hugo Valdemar. Feliz domingo. Feliz domingo, Raúl. Muchas gracias por la invitación y pues es un gusto poderlos acompañar después de que ha surgido este programa Por Amor a México, donde invitan a personajes que colaboran de alguna u otra manera con la construcción del país, con el bienestar social. Pues me siento muy honrado que me hayas invitado. Al contrario, los honrados somos nosotros. Bienvenido, y para que nuestras amigas y amigos ubiquemos, ahí me gustaría empezar este primer bloque del programa, refiriéndonos un poquito quién es el padre Hugo Valdemar, cómo nació, cómo nace su vocación y cómo es que toma ese rumbo tu vida. Sí, cómo no, pues bueno, yo nací soy casi inocente, digo yo, porque nací un 27 de diciembre de 1966, tengo 52 años, en un pequeño pueblito del estado de Puebla, en la parte oriental, al pie del Pico de Orizaba, que se llama San Juan Atenco, Puebla. Ahí nací yo. Muy pequeña esa población, la iglesia del pueblo está en contraesquina de mi casa, o sea que casi nací en la iglesia. Y pues yo creo que a diferencia de otras historias vocacionales, la mía es muy natural, muy sencilla, ¿no? Es decir, yo desde muy pequeñito siempre sentí esta inclinación por la iglesia, por lo espiritual. Por ejemplo, yo recuerdo que tenía mucha prisa por hacer mi primera comunión. Y la catequista me dice, pues solo si te aprendes el catecismo de memoria, y me puso hasta cosas de más, pero tenía yo 6 años, y me lo aprendí todo con tal de hacer. ¿A esa edad hiciste tu primera comunión a los 6 años? Sí, porque me gustaba mucho, después me metí de acólito, y yo creo que influyó muchísimo la figura de un gran sacerdote que fue párroco de allí. Mi pueblo no es parroquia, la parroquia está a 2 kilómetros, se llama Aljojuca, y un sacerdote extraordinario, el padre Fernando Landa, que él llegó a hacer grandes innovaciones en la parroquia. Estamos hablando de los años 70, principios, cuando después de que se hace esta reunión de los obispos, el Concilio Vaticano II, y vienen pues implementación de muchos cambios en la iglesia, entre ellos el más notorio quizá fue la celebración de la misa, que antes hacía en latín, después pasa a los idiomas vernáculos, pero él hace no solamente eso, sino una serie de programas sociales para ayudar a esas poblaciones. Por ejemplo, me acuerdo mucho que había un problema muy serio de alcoholismo en estas poblaciones. Pues bien, él metió Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, ¿no? Y una labor extraordinaria en favor de eso. Y así muchas otras cosas. Entonces, para mí fue una figura muy impactante, muy impresionante, de un sacerdote muy entregado a su ministerio, a su labor, a la gente, muy pastor. O sea, no era una parroquia, no es una parroquia tan grande, podía, pues como el buen pastor, conocer a sus ovejas por su nombre, ¿no? Esa figura a mí me impactó mucho, entonces para mí yo creo que marcó lo que quería hacer en el futuro. Ya desde muy niño tuve claro que yo quería ser sacerdote, y de hecho pues entré a los 12 años al seminario. Era muy chico, ¿no? Muy pequeño. Se acostumbraba. Hoy yo veo un niño de 2 años y me espanto, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que esa edad me haya ido al seminario? Pero eran otros tiempos en que también, por ejemplo, no es que hubiera tantas escuelas públicas. Entonces, de alguna manera, los seminarios tenían esa función social de educar, ¿no? Y eran muy buenas escuelas. Entonces, yo salí muy temprano de mi casa, nadie me obligó, mis padres siempre fueron muy respetuosos de lo que decidimos con mis hermanos ser. De hecho, llegamos a coincidir 3 hermanos como seminaristas, pero nadie nos obligó. Además, mi papá no era religioso. Al contrario, podríamos decir que era un comecuras, ¿no? Pero curiosamente también es otro aspecto. El padre Fernando fue quien lo convirtió, quien lo acercó mucho a Dios, incluso lo convirtió casi en un apóstol, ¿no? Después él lo acompañaba a evangelizar, iba y venía con él.
muy creativo en ese aspecto, Ajá. pero creo que ahí está el origen de mi vocación y muy tempranamente, muy naturalmente, ¿no? Después, bueno, vinieron todos los estudios propios del seminario, pues obviamente en aquel tiempo hacer la secundaria. Pero ahí. ese primer seminario a los 12 años era en la ciudad de Puebla, donde... Fíjate que igual mi experiencia vocacional fue muy curiosa porque un sacerdote de mi pueblo, el padre Amado García, Ajá. era el vocacional de los agustinos recoletos que estaban en Querétaro, unos religiosos. Ajá. Entonces, pues obviamente al ver que yo tenía inclinación, pues me llevó para Querétaro. Ah, ok. Lejos de casa. Muy lejos de casa, además en aquella época, estoy Ajá. hablando en el 79, ¿no? Fue cuando vino el Papa Juan Pablo a México, que también eso me impactó a mí muchísimo. Claro. Lo pude ver en Puebla. Fue su primera visita, ¿no? Su primera visita 79. fuera, como Papa incluso, Ajá. ¿no? Y mi hermano, el que me sigue, estaba en el seminario de Puebla, tuvimos oportunidad de ver al Papa muy cerca. Ah, en ok. esa reunión de Puebla, yo recuerdo que a mí me impactó O muchísimo. sea, en ese tiempo, cuando tú te fuiste a Querétaro, él ya estaba en el seminario. Mi hermano, tenía 2 hermanos ya en el seminario, pero Ajá. no influyeron ellos. Repito, para Ah, mí ok. fue muy natural. Ellos también son sacerdotes. No, actualmente. ellos no llegaron al ministerio, el único que Ajá. llegué fui yo. Pero Ok. bueno, entonces me voy a Querétaro y después en Querétaro fue una experiencia muy bonita. Yo recuerdo que también Querétaro era un pueblito, ¿no? Y es una ciudad impresionante, Sí. ¿no? Y la desconozco, pero bueno. Y después de eso, mi hermano mayor estaba en el seminario también con los padres paulinos que están aquí en México, que ellos Sí, se sí, dedican sí. a los medios de comunicación. Los conozco Y bien. él me dice, pues, ¿para qué estás allá tan lejos? Vente aquí con nosotros. Pues yo no distinguía entre una cosa y otra. Y Ajá. pues igual mis papás me animaron, entonces me vine aquí a la Ciudad de México con los padres paulinos, yo terminé Ah. la secundaria. Y yo creo que esta vocación por los medios y la comunicación Sí, sí, sí. me marcó ahí, ¿no? Bueno, Dios pues es somos providente. Casi colega, yo estuve un verano en el seminario de los Paulinos. Ah, bueno, ahí mira, en Tasqueña. en Tasqueña, 1792, me parece, ¿no? El número. Yo creo que de ahí vino este gusto, esta vocación por la comunicación. Pero ya acabando ahí la secundaria, me quedó muy claro que yo quería dedicarme más bien a la atención parroquial, ¿no? Ajá. Es decir, más directamente a la gente. Entonces, pues no era mi lugar estar con sacerdotes religiosos. Ajá. Y es que me cambio a Puebla, al Ok. Seminario Diocesano de Puebla. ¿A qué edad fue eso? Tenía yo 15 años, Ajá. pero ahí en esa época no se hacía la prepa, sino se hacía la normal primaria. Ajá. Entonces digamos que después de 4 años, en vez de la preparatoria, en 4 años de normal primaria, uno salía como profesor de educación primaria. Ese sistema ya no existe, Ajá. pero el arzobispo de Puebla, don Octaviano Márquez, le daba mucha pena que sus seminaristas que abandonaban con una muy buena preparación, sabiendo latín, griego, humanidades, pues no encontraban ningún trabajo digno, ¿no? Entonces, por Ajá. eso él metió la normal para que, bueno, Ok. si se salen, al menos tienen una profesión digna, ¿no? Pues muy Esa bien, fue una idea muy razonado, acertada sí, muy del acertado. arzobispo de esa época. Entonces, yo hice también esta normal primaria, y allí, pues, hubo un problemita en el seminario, por una cuestión de un compañero que corrieron injustamente y nos levantamos ahí varios seminaristas a hacer una revuelta pacífica, obviamente. Eran los rojillos del Éramos los revolucionarios y pues bueno, obviamente esto lo que siempre pasa, las cabecillas van para afuera. Entonces me tocó salir expulsado del seminario. Y bueno, yo terminé la normal en el Benavente, el Colegio Benavente de los Hermanos Lasallistas, que también fue una experiencia muy bonita con ellos, y sobre todo por conocer jóvenes fuera del seminario. Hasta la fecha somos grandes amigos, muchos de ellos. Había un grupo muy bonito de misiones en la Sierra de Puebla, se llamaba Comunidad Misionera Benavente, y pues fue una interacción extraordinaria. Y después de ese año, el cardenal Ernesto Corripio, que era arzobispo de México, platicando con él, me dio la oportunidad de ingresar, pese a que me habían corrido, de ingresar aquí al seminario de la Ciudad de México. Entonces aquí hice el propedéutico, que se llama curso introductorio, 1 año, los 3 de filosofía, los 4 de teología, me ordené sacerdote aquí en la Ciudad de México y estuve 1 año de vicario en la colonia Roma. Después, como el párroco no me aguantaba, me mandaron de rector de una parroquia al sur de era Six Flags en aquella época, ¿no? La colonia Hidalgo del Norte, una parroquia que estaba muy abandonada. Pero fue 1 año muy bonito. Y después de eso ya llegó el cardenal Norberto Rivera, el arzobispo Rivera, y fue él quien me mandó a Roma a estudiar comunicación social.
Ah, pues muy acertado también. En realidad yo quería estudiar Sagrada Escritura, Ajá. porque a mí siempre me ha gustado mucho la Biblia. ¿En qué año fue esto que te fuiste a Roma? Estamos hablando en el 97. Y allá estuviste, ¿qué? 3 años, 3 del años. 97 al 2000, que por cierto fue un año muy bonito porque fue el jubileo por los 2000 años del nacimiento de Cristo, y también me tocó la canonización de los 25 mártires mexicanos, que el mismo Papa fue al colegio mexicano donde vivíamos a comer con una gran deferencia. Entonces fue ese año jubilar extraordinario, una vivencia muy bonita, ¿no? Uh-huh. Qué padre experiencia. Sin duda. Y ya llego de allá y el cardenal me pide que me haga cargo de un instituto de catequesis. Dije, bueno, yo no soy catequeta, yo soy comunicador. Acepté, fue un año también muy bonito, pero llegó un catequeta formado en Chile. Dije, ya, llegó el encargado, yo me voy a otra cosa. Aceptó y me dediqué a la formación de una institución para formar, educar en los medios de comunicación. Se llamaba Edumecom, Educación, Medios y Comunicación. 2 años trabajé en un proyecto bonito para dar este tipo de capacitación, de cursos, también sobre todo al seminario. Uh-huh. Y después de eso es que me pide, en el 2003, me pide que me haga cargo de la Dirección de Comunicación Social, uh-huh, de su vocería y del semanario Desde la Fe. Y ahí duré 15 años en esta labor, pues muy, muy unido. De los 22 que fue arzobispo de México, don Norberto Rivera, me tocó estar 15 años al lado de él en esta área pues tan especial. Muy, muy estratégica y bueno, es difícil porque pues es dar la cara a los medios, pero seguimos comentando después del corte. Claro que sí. Muy buenas tardes, estamos nuevamente aquí en Por Amor a México, 760 de AM, y estamos charlando con el padre Hugo Valdemar Romero Asunción, que por 15 años, nos decía el padre Hugo Valdemar, fue el responsable de comunicación social con el cardenal Norberto Rivera, y quien lo representaba en una posición que suena muy interesante. Es una alta responsabilidad, pero es un tema pues muy duro porque tiene que afrontar todos los temas difíciles que a la Iglesia le toca abordar. Sobre todo nos tocaron años verdaderamente críticos, porque fue cuando se propuso, por ejemplo, esta aprobación de los así llamados, mal llamados matrimonios entre personas del mismo sexo, por ejemplo, pero más que eso todavía fue muy, muy problemática la aprobación del aborto en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Entonces, fueron 2 grandes batallas, sobre todo la del aborto, que verdaderamente fueron campales. Sí, muy desgastantes. Muy desgastante y muy fuertes. Para mí fue muy satisfactorio cuando, por desgracia, tenían la aplanadora en ese momento el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, para aprobar esto. De hecho, platicando con el señor cardenal cómo veía yo la perspectiva, le decía yo, es que es una batalla perdida, y él me decía, aunque sea perdida, la tenemos que dar, ¿no? Claro. Y vaya que la dimos con todo, y desde la fe fue un referente fundamental, fue el RIN, podemos decir, ¿no? Donde pues hicimos oír nuestra voz, la Iglesia Católica, nuestra inconformidad, porque había encuestas donde la mayoría de las personas en esta ciudad que es tan liberal, sin embargo, no estaban de acuerdo con esta aprobación. Entonces fue una batalla durísima, muy desgastante, y cuando terminó todo esto, yo recuerdo que recibí una llamada, me sorprendió mucho, era de la Nunciatura, que en ese tiempo no había anuncio, estaba un encargado de negocios que se llamaba Monseñor Edgar Peña, que por cierto hoy tiene un altísimo puesto en el Vaticano, es el tercero después del secretario de Estado, es él, Monseñor Peña. Me llama a la Nunciatura, si podía ir una tarde, le dije con mucho gusto. Fui para allá y me dice, Padre Valdemar, a nombre del Papa Benedicto, quiero darte las gracias por la batalla que tú y el cardenal Norberto han librado en contra de esta perversa ley. En ningún lugar del mundo se ha dado una batalla tan fuerte como la que dieron ustedes. Para mí fue un aliciente. Y que eso me consta que les ocasionó pues ataques por todos lados, desprestigio a sus personas, por espionaje. A mí yo tenía espionaje ahí en la parroquia, ¿no? Intervenido el celular, todo eso lo sabía evidentemente, ¿no? Y por supuesto hasta amenazas y demás. Pero son temas evidentemente donde la Iglesia no se puede quedar callada, ¿no? Pues no. Es un principio de vida y es una defensora de la vida, no puede estar contra algo que atente a la vida del ser humano. El Papa Benedicto XVI lo describió muy bien, son principios innegociables, irrenunciables, es decir, no se puede uno quedar callado, ¿no?
Hay un pasaje del profeta Isaías que a mí me gusta mucho, cuando Dios reclama justamente a los responsables del pueblo, ¿no? Ante las situaciones de peligro, que les dice, perros mudos, ven el peligro y no ladran, ¿no? Entonces, yo creo que es un deber de los pastores, del pueblo de Dios, ante el peligro, ¿verdad? Ante la acechanza de los lobos, ¿verdad? Pues claro que tienen que hablar y decir, ¿no? Con valentía y con fuerza, como creo yo lo hicimos en esa etapa. Por supuesto, nos trataron de todo, de lo peor, todos los medios se nos echaron encima, porque la inmensa mayoría son pro aborto, pro agenda LGTB y demás. Pero teníamos muy claro qué era lo que tenemos que hacer, y a mí me impresionaba mucho la entereza del cardenal Norberto, que en esto no cedía un ápice, a pesar de las grandes presiones que tenía. Se mantuvieron firmes ustedes en esa posición. Y repito, yo no lo hubiera podido hacer si él no me respaldaba. Claro. Finalmente, sí, yo era la voz en público, era la voz del debate, era la voz polémica, por supuesto, sí. Pero finalmente en todo... Eso te costó incluso demandas de carácter penal, ¿no? Por supuesto, tuve, cuando fue la controversia del aborto, tuve 7 demandas, 2 de las cuales fueron penales, ¿no? Por ejemplo, y antes Secretaría de Gobernación, civiles, de todo tipo. En realidad... ¿Y eso te quitaba el sueño? No, en realidad no, porque tenía yo, y agradezco ya a los abogados católicos, que siempre ha estado ahí Armando Martínez, sí, que con su equipo de abogados nos defendieron estupendamente, y yo sabía que no había problema. Al final de cuentas eran intimidaciones que no tenían fundamento, porque también yo procuraba conocer la ley, cuáles eran mis márgenes de acción, claro, y procuraba no transgredirlos. Entonces, ajá, al hacer eso, al respetar la ley, pues tampoco te pueden agarrar, ¿no? Así es. Entonces, por más que lo intenten, y lo mismo el cardenal, son muy cuidadosos, eso de que violábamos el Estado laico y la ley no era cierto, no fue cierto que nunca lo pudieron demostrar, y simplemente hacíamos uso de un derecho que es la libertad religiosa y de la libertad de expresión, que es fundamental. Desde luego. Y los derechos fundamentales del ser humano, ¿no? Porque no importa que esto en la Ciudad de México y en algunas regiones se ha llevado a nivel de la ley, pero bueno, pues hay un principio de defensa de la vida que no se puede desdeñar. Y si no, imagínense, amigas y amigos, es como los grandes genocidios, ¿no? Siempre hemos hablado de que lo que pasó ese gran genocidio contra el pueblo judío y muchos otros. Imagínense las generaciones futuras cómo nos pueden juzgar a los que hoy vimos pasar por el frente de nosotros ese genocidio contra los bebés no nacidos, que ha sido durísimo y que pues pasa frente a nuestras narices, ¿no? Eso está ocurriendo todos los días, desafortunadamente, en esta gran Ciudad de México y en muchas otras ciudades del país y fuera del país. Es lo que el Papa Benedicto también acertadamente llamó falsos derechos. Es decir, claro que cada quien tiene derecho a usar su cuerpo y hacer con él lo que quiera, no desde una perspectiva de fe, porque de una perspectiva de fe nuestro cuerpo es de Dios, pertenece a Dios, ha sido consagrado en el bautismo y es templo del Espíritu Santo, y no podemos hacer lo que se nos dé la gana con nuestro cuerpo. Pero quien no sea creyente, bien, puede hacerlo, ¿no? Pero lo que no puede es atentar contra un cuerpo que no es el suyo, que es ese niño que está en su vientre. Es diferente a la persona que lo lleva adentro. Entonces, no es un derecho poder disponer de la vida o asesinar a un inocente en el vientre de su madre. Esa es una cosa espantosa. Yo apenas hice una columna donde leí un dato recogido por la Organización Mundial de la Salud, no por grupos pro vida, donde el año pasado se abortaron 49.9 millones de bebés. ¡Qué bárbaro! Prácticamente la misma cifra de los muertos en la Segunda Guerra Mundial, que se calculan 54 millones. Uh-huh. ¿No? O sea, lo que duró la Guerra Mundial, que no fue un año, claro, o sea, prácticamente es lo mismo, y mueren más. Y que hoy por hoy la humanidad entera nos seguimos lamentando esa Segunda Guerra por Mundial. Por ejemplo, ¿no? Y de los 6 millones espantoso del holocausto del pueblo judío, ¿no? Que espantosísimo. Uh-huh. Sí, pero este dato pasa inadvertido, casi 50 millones, ¿no? Pasa inadvertido en este momento, pero alguien en el futuro nos va a abrir los ojos y va a decir, bueno, pues estos vivían la barbarie y... Yo mismo cito el caso de España, por ejemplo. Van 4 años que la población ha decrecido, es decir, mueren más de los que nacen. Sin embargo, el apoyo público para el aborto es inmensamente superior al que dan a mujeres que se embarazan. Es decir, es un suicidio. Uh-huh.
Es un suicidio social, es un suicidio de este país y es justamente lo que no queremos que lleguemos a México, a esta visión donde se relativiza tanto, ¿no?, la vida humana por el egoísmo, porque al final de cuentas es una visión egoísta, ¿sí? Y que tiene consecuencias sociales, económicas y políticas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué está haciendo Europa ante la falta de población? Pues entonces llegan las inmigraciones de poblaciones que no tienen la cultura occidental, que son musulmanes, ¿verdad? Y hay gravísimos problemas sociales. Entonces, ¿por qué? Justamente por esta visión genocida, malvada, ¿sí? Donde es increíble cómo uno queda, digamos, no logra percibir la magnitud de este, podemos llamarlo holocausto, ¿no? Que sí, año con año viene sucediendo, ¿no? Sí, lo es. Sí. Pasa frente a nuestras narices y no tomamos idea de la dimensión, porque estamos un poquito cegados por las opiniones también que nos imponen, ¿no? Efectivamente, sí, el nuevo orden mundial que llaman, ¿no? Pero, por ejemplo, murieron más niños abortados el año pasado que si juntamos malaria, sida, diabetes y otras enfermedades juntas. Murieron más niños por el aborto, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones nosotros la veíamos con mucha claridad y, por supuesto, hubo esta enorme oposición, esta batalla campal que se dio a nivel social. Repito, tenían la aplanadora y lo hicieron, incluso no respetando los mismos procesos legales, eso lo denunciamos en su momento. Se juntaron miles de firmas para hacer una consulta que las tiraron a la basura con toda la impunidad, sí, como suelen ser, y ahora, por desgracia, estamos ante una situación semejante con este partido Morena, ¿no?, que pretenden hacer, pero ahora a nivel del país, lo que el PRD hizo hace años en la Ciudad de México, y pues eso sería alarmante, sería muy lamentable, sí. Esperemos que... Y es una amenaza latente ahorita. Por supuesto que sí, además tiene la maquinaria para hacerlo, como sucedió en la Ciudad de México aquella ocasión. O sea, de querer hacerlo lo podrían lograr, porque tienen la mayoría legislativa y podrían lograrlo, lo cual, al menos yo como sacerdote que soy, he venido advirtiendo en lo que puedo, en los medios que tengo a mi disposición. Cuidado, atentos, nos estamos durmiendo y nos van a dar una sorpresa, desagradable sorpresa, por supuesto. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Esta es la opinión del padre Hugo Valdemar, que comparto plenamente, y que, bueno, pues es una amenaza que tenemos que hacer ahí y no podemos ser simples observadores pasivos. Necesitamos realmente hacer algo para evitar esta tragedia que podría darse en corto plazo si así lo permitimos. Uno de los pecados, cuando recitamos, hacemos el acto de contrición, dice: ¿por qué pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión? Uh-huh. Si no hacemos nada, no es que no pase nada, no, es que hay un pecado de omisión. De omisión, sí. Ajá. Ok. Estamos próximos al cierre de este corte, pasamos al siguiente y nos gustaría que en el próximo, si quieres, nos platicaras un poquito cómo surge el esfuerzo de comunicación de la arquidiócesis con ese instrumento que sigue siendo muy valioso desde la fe, el periódico, que además recientemente nos hicieron aquí la presentación del nuevo formato que arrancó justamente muy reciente, el domingo pasado, y pues queremos invitarte que nos comentes cómo surge, cuál es el propósito y cuáles son los logros que ha tenido este importante medio de la Arquidiócesis de México. Con mucho gusto. Pues regresamos después del corte. Muchas gracias, amigas y amigos. Ya saben, estamos en ABC Radio 760 de AM, el programa Por Amor a México, agradeciendo el espacio de su atención esta tarde de domingo. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Seguimos en el programa Por Amor a México en ABC Radio 760 de AM, platicando esta tarde de domingo con el padre Hugo Valdemar Romero Asunción, quien, como decíamos, fue por 15 años el vocero de la Arquidiócesis Primada de México, responsable del área de comunicación social y responsable también del periódico Desde la Fe, que ha cumplido un papel muy importante ahorita que hablamos de temas tan difíciles como ha sido en este país el tema de la aprobación del aborto. Platícanos un poquito, padre, de cómo surge el periódico Desde la Fe, su historia y lo que ha logrado. Bueno, antes de entrar yo a trabajar en la oficina de comunicación, estuvo un grupo de laicos coordinados por el licenciado Rousselón, personas muy capacitadas, y ellos tomaron la idea de Desde la Fe por el semanario Alfa y Omega de Madrid,
que se encarta en uno de los periódicos madrileños. Les gustó mucho esa idea de que se hiciera aquí, porque el Arquidiós tenía entonces un periódico semanal que se llamaba Nuevo Criterio, que lo dirigía el padre Mario Ángel Flores, ahora rector de la Universidad Pontificia. Entonces, es decir, ya existía el medio de comunicación interno de la arquidiócesis que se distribuía en las parroquias. Se quería ahora un encarte en un periódico externo que pudiera llegar, pues, digamos, a los que no iban a las iglesias, ¿no? Y entonces así surge el semanario Desde la Fe, que primeramente se hizo un acuerdo entre el arquidiócesis, el señor cardenal y en paz descanse don Mario Vázquez Raña, para que se hiciera este encarte. Bueno, el encarte fue exitoso porque pues llegaba a un público que ciertamente no teníamos cautivo en las iglesias, y a la vez así interesante los periódicos de la OEM, de la Organización Editorial Mexicana, lo que hacía también que pues estuviera atractivo para su venta, sobre todo el domingo, que es un día generalmente muerto para los periódicos. Entonces se dio un buen maridaje, hoy podríamos decir, ¿no? Entre, por un lado, un suplemento y un periódico pues normal, porque se empezó insertando en los soles. Cuando yo llego a la oficina, el periódico Nuevo Criterio había prácticamente desaparecido, ¿no? Entonces yo le comenté al señor cardenal, oiga, ¿y por qué no hacemos que Desde la Fe no solo sea un encarte, sino que sea el periódico diocesano de la Arquidiócesis de México y se reparta en parroquias, como se hacía con Nuevo Criterio? Le gustó mucho la idea. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a trabajar mucho sobre todo en los contenidos. Hoy me queda claro que las lecturas largas no se hacen. Entonces, por ejemplo, norma, ¿no? Los artículos no más de una cuartilla, por ejemplo, ¿no? Informaciones cortas, que no se convirtiera en el social del obispo, ¿verdad? ¿Qué parroquia fue que hizo? Sino sí algo lo más relevante de él, pero sobre todo que tuviera una doble dinámica que hoy continúa, que fuera formación, temas de formación para nuestros católicos, de temas que les interesan, e información. También un poco nivelar la información que no siempre es favorable a la iglesia, o la mayor parte es contraria. Entonces, con esta doble dinámica, buscamos colaboradores que también el lenguaje fuera fresco, no clerical, que es el gran problema de nuestros semanarios diocesanos, ¿no? No pesado, que fuera ágil la redacción. Este primer paso lo logramos pronto y vimos que gustaba incluso los grupos de las parroquias lo usaban, por ejemplo, ¿no? La escuela de pastoral, que es un grupo muy grande, los temas, cuando fue el año de la Eucaristía, muy bien, hicimos toda una catequesis en el año, 52 fichas, explicando la misa paso a paso de manera muy sencilla, muy dinámica. Colaboradores estupendos como Alejandra Sosa, que es una laica formadísima, que sus columnas siempre han sido un éxito, ¿no? De la sencillez con que aborda los temas. En fin, entonces esta primera dinámica nos funcionó muy bien. Tan así que yo hablé con don Mario, otra vez en paz descanse, un personaje que yo le tuve muchísimo aprecio, y creo que él nos tenía a nosotros también, y entonces... Y además nuestro reconocimiento, amigas y amigos, a don Mario Vázquez Raña, porque ya nos decía el padre Hugo Valdemar, que fue él el que tuvo la voluntad, pues, de poder hacer el encarte, y que este periódico Desde la Fe se pudiera distribuir dentro del periódico El Sol de México, ¿no? Así es, no solo el Sol, el Esto, pero bueno, total que... yo sabía que el reparto, el encarte en esa época, estoy hablando de hace unos 10 años, rondaba los 300,000. En realidad, cuando me saca los informes eran 350, y pues bueno, logramos convencerlo a don Mario que se fuera a 300 más. Llegamos a un reparto de 650,000 ejemplares que se encartaba en los soles, en esto, y que llegaba a 10 puntos importantes de la República, con lo cual, pues de alguna manera le dio una dimensión nacional al semanario, porque era de la arquidiócesis, pero por este reparto prácticamente se hizo nacional. Y lo otro que lo hizo muy fuerte fueron los editoriales, ¿no? Editoriales que eran muy críticos, con situaciones de injusticia social, ¿no? Que causaban mucha polémica, ¿no? Y que se volvieron en un referente de la información nacional. Generalmente los lunes, los medios
la radio, la televisión, los lo impresos, retomaban siempre, retomaban y alguna vez hasta sentábamos agenda, ¿no? Social, alguna vez, ¿no? Entonces, se convirtió en un referente como la voz de la Iglesia. En realidad no era la voz de la Iglesia, ¿no? Porque la voz de la Iglesia pues la tiene la Conferencia del Episcopado Mexicano como institución, pero así se tomaba, se tomaba y estábamos pues al día del acontecer social y sobre todo el interés no era político, aunque inevitablemente se volvía político. El interés era profético, o sea, el profeta ¿qué es? El profeta no es el adivino, el profeta es el que anuncia y denuncia, ¿no? Entonces cuando veíamos situaciones de injusticia, se denunciaban esas situaciones. Alguien tenía que poner el manazo sobre la mesa. Alguien tenía que poner, y vaya que causaba impacto, ¿no? Tan así que nos respondían, que había reacciones inmediatas. Entonces se volvió, pues, sin pretenderlo, pero así fue, en la voz de la Iglesia Nacional, en un factor profético de denuncia de situaciones que estaban mal, y por supuesto que movíamos muchas cosas con esto, ¿no? Había, pues, dos personas, hoy lo puedo decir públicamente quiénes eran esos estupendos editoriales: el padre María Ángel Flores, rector de la Universidad Pontificia, y Gazzanini, que fue seminarista, pero que es un brillante analista, muy metido en el ámbito político, y claro, por supuesto, siempre pasaban por mi censura. Y ellos fueron columnistas ahí en... Sí, nada más que obviamente no salían sus nombres, pero... encubiertos. Sí, porque la editorial no se firma, entonces era la posición de la arquidiócesis, pero a través de estas dos personas extraordinarias, con un gran análisis político, ¿no? Uno de ellos sacerdote, pero siempre ha sido muy hábil para el análisis político. Un día vale la pena que invites al padre Mario Ángel. Ya habrá oportunidad de Sí, como rector de la Pontificia, incluso le puedes preguntar de este rol que jugó aquí, ¿verdad? Un personaje interesantísimo que, repito, a mí siempre me ha admirado su capacidad de análisis político que tiene, ¿no? Siempre le ha gustado, se mete, no es lo suyo, él es doctor en Padres de la Iglesia, en Patrística, rector de la universidad, pero siempre, pues también entre los sacerdotes hay gente muy capacitada, con una visión profunda, diferente quizá a lo que siempre leemos en todas las columnas, y pues digamos que ese fue el gran éxito de Desde la Fe, sus contenidos sencillos, adecuados al público que llegábamos en la formación, su gigantesca distribución que se logró gracias a don Mario Vázquez Raña, su generosidad, y los editoriales que pues fueron un factor de denuncia social muy fuerte. Sí, desde luego, pues qué importante esto. Bueno, sabemos que el diario Desde la Fe continúa, sigue un esfuerzo de comunicación, pero hay nuevos tiempos para la Iglesia, hay nuevos tiempos para la Arquidiócesis Primada de México. ¿Cómo ves en general? Son tiempos muy distintos porque incluso pues hay señalamientos muy directos contra algunos ministros de la Iglesia que han cometido errores, que han cometido delitos y que han sido señalados y acusados. Estamos hablando de una iglesia, una organización totalmente distinta, que no lo hubiéramos imaginado hace unos años. ¿Cómo percibes tú estos cambios, nuevo entorno, y qué papel debe jugar de aquí en adelante este instrumento de comunicación de la arquidiócesis? Yo creo que la Iglesia siempre debe responder a los retos que se le presentan, es decir, no puede ser estática. El cardenal Newman decía, un gran sabio, ¿no? Decía que la Iglesia cambia para seguir siendo la misma. Es verdad, es decir, tiene que cambiar las formas, los principios no cambian, pero las formas sí. Entonces, con la llegada del nuevo arzobispo, el cardenal Carlos Aguiar, pues él trae otra visión de gobierno de la arquidiócesis. Él ha optado más por esta apertura hacia todos los ámbitos. A nosotros nos tocó un ámbito más de guerra, digamos, ¿no? De confrontación, pero igual fueron los momentos, ¿no? Entonces él ha querido que el semanario Desde la Fe, por lo que yo he venido leyendo, platicando con Mariluz Ponda, que es una estupenda persona. Y que aquí recientemente nos hizo estuvo aquí con ustedes presentando, pues ha querido que el Desde la Fe responda más a esta nueva dinámica de apertura, de diálogo, más que de confrontación o de enfrentamiento, pero repito, cada cosa responde a su época, ¿no? Entonces, lo que yo he visto es que ahora lo han hecho un nuevo formato, que es más ágil, por supuesto, tipo revista, con contenidos también que hoy buscan responder más a lo visual, porque hoy no somos una cultura de lectura, somos una lectura más visual. Entonces, yo he visto un diseño muy cambiado,
más que responde a lo visual, a informaciones más tipo redes sociales, ¿no? Que son más inmediatas, claro, más rápidas, más destellos de una y otra cosa. Y pues bueno, también aventurándose a una apertura que ha causado, por ejemplo, mucha polémica, pero creo que fue el hitazo de la presentación, que invitaron a la esposa del presidente a colaborar, sí. ¿no? Nosotros también en su momento de pronto tuvimos invitados interesantes, ¿no? En otra época. No es la primera vez que se abre desde la fe a un personaje de fuera, ¿no? Pero creo yo que, primero, a mí me alegra mucho que continúe desde la fe, porque se habló mucho de su desaparición, ¿no? Incluso de un nuevo semanario. Pues qué bueno que desde la fe continúa, tiene su posición pública muy fuerte, muy firme. El experimento que se está haciendo creo que sí va respondiendo a las nuevas necesidades, ¿no? Y pues bueno, todo experimento, no sabemos cómo va a resultar, esperemos, yo deseo que sea para bien, que resulte para bien. Y eso, bueno, pues en medio, decías ahorita, de otro contexto, la Iglesia se va transformando, lo que decíamos, el Papa también impone una nueva agenda, aborda los temas, así como tú decías, con esa sencillez de repente del lenguaje, que creo que ha sido universalmente muy bien aceptada y que ha ayudado al tema de la unidad, ¿no? De unirnos o reunirnos con otros grupos cristianos o con otras religiones, incluso radicalmente distintas. Pero bueno, tendremos oportunidad de platicarlo en el tercero y último bloque de este programa. Muchas gracias, amigas y amigos que están aquí acompañándonos en el programa Por Amor a México, platicando con el padre Hugo Valdemar en esta estación ABC Radio 760 AM de Organización Editorial Mexicana. Regresamos después del corte. Muy buenas tardes, amigas y amigos, nuevamente en el programa Por Amor a México. Estamos en el último bloque, ya casi para despedir este programa, platicando con el padre Hugo Valdemar, quien, como decíamos, pues ha sido por 15 años vocero del cardenal don Norberto Rivera. Hoy está en otro rol que ya le preguntaremos qué sigue para él y que lo que está haciendo, que es un proyecto muy interesante que nos puede platicar, pero cerramos el bloque anterior comentando los cambios en la Iglesia, cambios muy radicales desde el Papa, que impone una nueva agenda, el Papa Francisco, y que creo que ha sido muy bien recibida a nivel mundial. Bueno, pues una vez terminada esta larga función como responsable de comunicación social, yo le pedí al señor cardenal, don Carlos, que me diera un tiempo de descanso, ¿no? Porque fue un periodo muy, muy intenso. Me lo concedió y después de lo cual me pidió que me hiciera cargo de ser el canónigo penitenciario de la catedral. Eso suena medio feo como penitenciaría, ¿no? Pero explico, penitenciario ¿por qué? Porque antiguamente a la confesión se le llamaba el sacramento de la penitencia. Hoy se le ha cambiado el nombre, hoy le llamamos el sacramento de la reconciliación, ¿no? Pero entonces digamos que el confesor principal de la catedral se le nombraba penitenciario porque era el que administraba el sacramento de la penitencia. Alguno imaginó que yo tengo las llaves de las mazmorras de la catedral. No se trata de eso, al contrario, es un ministerio hermoso de reconciliación, de escucha, de volver la paz a quien la ha perdido pues a consecuencia del pecado o de una vida de mal, y el retorno a Dios. Creo que es un sacramento extraordinario. Desde luego. Entonces, pero yo sí coincido que es como llevar las llaves, pero las llaves de San Pedro, una bueno, copia sí, para darles. Jesús le dio a Pedro el poder de abrir y cerrar las llaves, ¿verdad? Por supuesto, lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra, lo que desates en el cielo quedará desatado. Efectivamente, la reconciliación es una llave, es una apertura a la misericordia, al perdón de Dios. Bueno. Pues ya lo saben, amigas y amigos, vale la pena el comercial, hay que ir al confesionario, y quienes nos hemos distanciado un poquito necesitamos esa reconciliación, es importante. Yo estoy confesando en catedral los viernes, sábado y domingo, 4 horas, pero a veces hasta se llega a prolongar 5 horas y no para de llegar la gente a confesarse. Sí, qué bueno que en México todavía hay conciencia de que somos pecadores, porque el problema es cuando desaparece esa conciencia, ¿no? Claro. Que al fondo es una actitud soberbia, si yo no tengo de qué arrepentirme, yo no tengo pecados. Estoy bien, me porto bien. No mato, no robo, no. Pero bueno, varios amigos, entre ellos tú, Raúl, ¿verdad? Me decían, bueno, y todo ese bagaje, esa experiencia de 15 años, ¿qué vas a hacer con ella? Y ciertamente eso me hizo pensar mucho, porque yo de plano había pensado, yo me retiro de esto, ¿no? Me dedico tal cual
para lo que me hice sacerdote, para el ministerio propiamente sacerdotal, como por ejemplo es el de la confesión, ¿no? Pero sí, me hicieron pensar mucho ustedes, bueno, ¿qué hacer con esa experiencia? Un amigo me decía, no vayas a enterrar los talentos, ¿verdad? Te van a reclamar que qué hiciste con ellos, ¿no? Y entonces, pues, sin embargo, no quise precipitarme, dije, irán surgiendo las cosas, y así ha sido, ¿no? Han surgido ideas, y entonces, sí, yo he querido seguir, repito, gracias al impulso de mis amigos en esta área de comunicación, pues, donde después de 15 años, pues hasta el más limitadito aprende, ¿no? Entonces, y entonces, bueno, estoy colaborando en un periódico, en una columna semanal, que también me motivaron a que se hiciera videocolumna, que yo soy anticámaras, ¿no? Al contrario, muchos decían que yo era aficionado a los medios y a las cámaras. No es cierto, a mí no me gustan. El micrófono sí, el radio... Lo haces muy bien, quienes recibimos ahora tus notas son fabulosas, muy reflexivas, muy importantes y abordan temas importantes y de actualidad. Y bueno, pues me animé finalmente a hacer la videonota, ¿verdad? Porque hoy está más, repito, más en boga lo visual. Y ha sido pues muy exitoso, para sorpresa mía, porque yo francamente no me esperaba una repercusión tan grande. Ha sido muy exitosa. Y también entonces lo otro, dije, bueno, ¿qué hacer con esa experiencia de 15 años, ¿no? Y yo siempre he visto que en México hemos adolecido de algo. Es una iglesia enorme, es la segunda iglesia a nivel nacional más grande del mundo, solo después de Brasil. O sea, México tiene 110 millones de católicos. Brasil tiene 150 y la tercera es Estados Unidos con 70 millones, ¿no? Después sigue Polonia y otras naciones. Pero pues es muy importante lo que aquí haga la Iglesia. Por supuesto, es estratégico a nivel mundial, ¿no? Además somos un puente entre América Latina y Estados Unidos, y no hay que olvidar que la Iglesia en Estados Unidos ha crecido gracias a la inmigración mexicana, fundamentalmente. Sí. ¿No? O sea, se ha nutrido y ha crecido gracias a los católicos que emigraron y hicieron enorme la iglesia norteamericana, que hoy por hoy es la tercera más grande del mundo, ¿no? Prácticamente yo veo todas las grandes iglesias, las parroquias en Estados Unidos que tienen que tener alguna de las misas en español, siempre hacen o cómo saber si es católica o no católica. Muchas se parecen a las anglicanas o episcopales. Pues muy fácil, si ves a la Virgen de Guadalupe, sí, desde luego, es que es católica, ¿no? Entonces, bueno, entonces es una iglesia enorme en su número, en su importancia. Estamos hablando que hay en este país son 70 diócesis, 18 arquidiócesis, 5 prelaturas personales, 12 eparquías. O sea, en su organización es esto, es enorme. Son casi 200 obispos entre los que están vigentes y los eméritos. Repito, 110 millones de católicos aproximadamente, 17,000 sacerdotes, ¿no? 20,000 religiosas. En fin, sin embargo, pese a que es una iglesia tan fuerte, tan importante, desconocemos lo que se hace en la iglesia. Sí. Y solamente, por desgracia, pues salen las malas noticias, ¿no? Sí, cuando surgen noticias de iglesia no son por las cosas buenas que hace. Y hay muchos interesados en destruir esa iglesia por las razones que ahorita platicábamos, porque claro, es un gran opositor a muchas cosas que se están haciendo negativamente en la sociedad, y que la Iglesia ha abanderado esos temas, como decíamos hace rato, el derecho a la vida, no luchar contra el aborto. Por ejemplo. Y entonces es enorme el potencial, lo que tiene, pero no se conoce, y lo que se conoce mal, es decir, es una información generalmente negativa. Entonces, en México hace falta una agencia propia, digamos, de la Iglesia, donde se dé a conocer lo que hace la Iglesia en México. Y entonces surge así la idea de crear la Agencia Católica de Noticias, ACN. Busqué el nombre, me parecía muy práctico, muy sencillo. Sí, claro. Y bueno, ciertamente crear una instancia así, pues lleva tener claridad conceptual en primer término, tener claro qué se quiere. Después también pues tener el financiamiento, no se requiere mucho, pero sí un financiamiento básico, y por supuesto el personal adecuado para poderlo llevar a cabo. Entonces, en una primera instancia, pues se ha creado la página, ya lo pueden consultar en la web, ¿no?
ACN, ahorita les doy exactamente la dirección, donde estamos poniendo las noticias. Es un, digamos, portal donde vamos poniendo las noticias, en primer lugar, que surgen de México. Estamos haciendo un monitoreo a nivel nacional de lo que va surgiendo, y ciertamente no estamos eligiendo solo las noticias buenas, ponemos todo lo que sale, ya cada quien hará su criterio, y se hace una síntesis también, más o menos unas 60 notas diarias que recopilamos a nivel mundial, y se manda a quienes están interesados de manera gratuita, a su correo se les envía, ¿no? Para empezar, estamos con esto, y estoy yo ahorita a la búsqueda de tener mis propios reporteros. Un equipo de reporteros. Un equipo, para empezar, serán 2, con los cuales vayamos haciendo una complementación a la información, haciendo una alternancia a lo que sale. Esta experiencia la tomo yo, me tocó crear por pues petición del señor Cardenal Norberto, una página que teníamos en la Arquidiócesis que se llamaba SIAME, Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México. Esa se hizo para cubrir la visita pastoral del cardenal. Quería que a diario salieran lo que él hacía. Entonces creamos esta página, pero resultó muy exitosa. Y después nos dimos cuenta que podía ser un instrumento muy bueno para contrarrestar falsas informaciones. Claro. Pienso, el obispo de Cuernavaca, que es un hombre extraordinario, don Ramón Castro, con estas grandes pleitos que tuvo con este señor terrible, Graco, ¿no? Sí. Entonces, le echaba toda la maquinaria a don Ramón, ¿no? En contra. Entonces, nosotros le hablábamos, oiga, ¿qué está pasando? Nos daba la otra versión, la publicábamos en SIAME y de ahí a los demás medios, y entonces contrarrestábamos ese linchamiento que hacían del obispo, y así con muchos otros obispos. El cardenal Norberto quería que brindáramos ese servicio a sus hermanos obispos, y lo valoraron y lo agradecieron mucho, porque lográbamos un equilibrio. Entonces, SIAME ya desapareció, entonces pues lo que vamos a hacer con esta agencia es justamente esto. O sea, hoy en México no hay una agencia de noticiosa católica. En toda América, ni siquiera Brasil, que es la segunda iglesia más grande, solamente tiene Argentina, se llama AICA. Es la única que tiene una agencia de noticias, AICA, pero de ahí en fuera no hay. Pero en México yo veo que incluso muchos medios en México toman como fuente ROM Reports y otras de otras. Claro, Así Prensa, que hace por ejemplo, una gran labor, Así Prensa, pero es más bien de índole internacional, ¿no? Y no tenemos una fuente noticiosa propia, nosotros no. En México. Entonces sí, hace falta, urge, es importante, y lo que se pretende es que sea un servicio a la misma iglesia. En primer lugar, será útil a la misma iglesia institucional, a los obispos, a los sacerdotes, los religiosos, religiosas, obviamente los laicos, que nos enteremos qué está pasando, pero pues apenas inició hace un mes. Por cierto, yo quiero agradecerte, Raúl, a ti, a tu hermano Hugo, que son de los que primero me han impulsado y ayudado en este proyecto, y pues en la medida que se va logrando el financiamiento, iremos andando adelante. Yo soy de la idea del Evangelio, las cosas hay que empezarlas, como dice Jesús, como la pequeña semilla de mostaza. Claro. Que es imperceptible, empieza poco a poquito, hasta que crece y es un arbusto importante. Las cosas de Dios son así, no empiezan como megaproyectos. Empiezan como pequeños, modestos proyectos que se ponen bajo la providencia de Dios, ¿verdad? Y si es de Dios, las cosas van surgiendo y van creciendo y se van desarrollando. Y se pueden potencializar también con la voluntad de todos, y ahí es donde va mi invitación, amigas y amigos, a que nos sumemos. En primera instancia, por lo que bien comenta el padre Hugo Valdemar, que de repente hay más ahorita que vivimos en un medio de comunicación permanente en redes sociales, por redes sociales abundan las fake news. Entonces, cualquier duda que tengan sobre posicionamientos de la iglesia, sobre noticias relevantes, pues traten de consultarlo en nueva agencia noticiosa, que bien decía el padre Hugo Valdemar. Un nombre muy sencillo de aprenderse es ASN, agencia, son las siglas de Agencia Católica de Noticias. ACN. ACNweb.mx es la página. Es ACN. Web.mx. Esa es la dirección de la página. De Agencia Católica. Agencia Católica de Noticias, Agencia Católica de Noticias. Igual quien quiera recibir la síntesis diaria de noticias, ahí nos mandan su correo. Perfecto. Y gratuitamente, es un servicio gratuito, todo el servicio que se haga es gratuito. Que es algo que una comunidad muy amplia de católicos agradecemos del padre Hugo Valdemar, que se toma el tiempo de grabar, además muy atinado
para mandarnos el Evangelio y la reflexión del Evangelio cada domingo. También. Pero también aclarando que eso no nos exenta de ir a misa. Pero lo sirve Los exenta de dormirse en el sermón, pero no de ir a misa. Es como el tráiler de la película. Exactamente, exacto, es bravo, lo has dicho muy bien, es como el tráiler de la película. Okay. Pues excelente, padre, pues te deseamos mucho éxito en esta labor que se emprende. Se nos acabó el tiempo, tenemos que despedirnos muy rápidamente, pero te deseamos lo mejor, y a ustedes, amigas y amigos, pues muy agradecido nuevamente por recibirnos y por escuchar esta interesante charla con el padre Hugo Valdemar. Raúl, muchas gracias por la invitación. Tienes la primicia, porque hasta ahorita no se ha anunciado este proyecto. Yo he querido empezarlo como experimentando un poquito. Pues es para todos ustedes, amigas y amigos, esa primicia. Y es una primicia dar a conocer por primera vez este proyecto de la Agencia Católica de Noticias. Gracias, Raúl. Pues muchas felicidades, enhorabuena, felicidades, amigos, Dios los bendiga, feliz domingo.